Ser podcast. Oiga, señor Scamander, ¿prefiere tarta o strudel? No tengo ninguna preferencia. ¿Usted prefiere strudel, a que sí, querida? Pues strudel. Está todo exquisito. Y yo me dedico a esto, sé cocinar. Esta es la mejor comida que he tomado en mi vida. De verdad. Aunque estemos en la hora del desayuno, hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de postres. Me estás llevando a la guerra por el acerito tan carnal. Hoy por Hoy Magazine. El reguerito de tu melena me conduce a la frontera, me quiebro como el cristal. Ser podcast. Pisa y acelera, quítame el bozal, que aunque esto no lleve a nada, un cachito de pastel nunca hace mal. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Esta no es una sección de gastronomía, esta toca mañana, que mañana es jueves, pero por alguna razón Marta y Manuel han decidido que hoy van a hablar de postres, aunque luego acabarán hablando de lo que les dé la gana. Básicamente Manuel. ¿Por qué postres? ¿Por qué postres, Marta? La primera en la frente. La primera, sí, pero sin que te haya dado tiempo ni de saludar. Ni a reacción. ¿Por qué postres, Marta? Sí, porque tú has sido la inductora del tema. Sí, bueno, pues porque yo no sé, yo me siento muy involucrada, muy concernida por esta sección, y entonces sabemos que los rincones y las esquinas se van entretejiendo ya de un año para otro, de una semana para otra, ya tenemos aquí una tradición. Y bueno, pues esta propuesta de hablar de los postres nace de que el miércoles pasado hablamos del cielo. ¿Sí? Y yo al salir de la emisora preocupada pensé, joder, digo, que no hemos hablado del tocino de cielo. Hemos hablado del cielo, del paladar, del no sé qué, el cielo, pero el tocino de cielo... No salió el tocino de cielo. No salió el tocino de cielo, y entonces me escribí un mensaje a Sebe inmediatamente y digo, Sebe, tenemos que hablar de postres, para encajar el tocino de cielo como sea. Pues una vez planteado el contexto del por qué hoy vamos a hablar de postres, Manuel, empiezas tú, venga. Bueno, empiezo por decir que esa música que estamos oyendo de fondo se llama El cachito de pastel, y es de un tal Paco Pecado, que es una auténtica maravilla. Es maravilloso. Es una de las canciones que he escuchado por casualidad que más me ha conmovido, o sea que bien elegida. Vale. Bueno, el tema postre, pues esto, la palabra ya lo indica, postre. Es lo que remata una comida o una cena. Es justamente la guinda del pastel, si se me permite la analogía. Y bueno, a ver, habitualmente, tanto si estamos en casa como si estamos en un restaurante en plan más o menos ordinario, hombre, pues pedimos, yo no sé, un plátano, yo qué sé, un yogur, a veces sí, un dulce, pero no por fuerza. Incluso podemos, póngame a lo mejor un cortado, y ya está. Pero a lo mínimo que sea una cosa un poco especial, tiene que haber justamente esa especie de culminación, que es un postre que, si es muy especial la comida o la cena, pues tiene que ser realmente muy especial, tiene que ser algo sofisticado, currado, porque en el fondo, claro, es la parte más sensible, más gustosa. Yo realmente reconozco que no soy de postre dulce, tengo azúcar, aunque vale, tal, pero realmente tampoco nunca lo he pedido, nunca me ha gustado el dulce, no. Es más, por ejemplo, yo no sé si esto ha cambiado, pero hasta hace no poco tú salías de Cataluña y te sorprendía que el cava fuera una bebida de postre. Sí. Que tú sabes que aquí en Cataluña es extraño, porque el cava es vino y se sirve con la primera, digamos, no sirven cava. Comes con cava. Exacto. Sí. Incluso, si tampoco es muy caro, te lo puedes permitir en un domingo, o sea, no es una cosa especialmente. Pero sí, yo habitualmente me pillo queso si está en el repertorio. Pero realmente reconozco pero en cambio, desde el punto de vista, digamos, simbólico, toda la gastronomía es siempre de orden simbólico. Siempre implica una ritualización que está cargada de connotaciones sociales, en la que justamente la cuestión estrictamente culinaria es, en el fondo, si lo pensamos, es secundaria. Pues
Ahora iremos a lo que no es secundario, que sería primario, apartándonos de la gastronomía, porque, déjame que le pregunte primero a Marta, ya tenemos claro que Manuel tiene azúcar, que además no toma dulce, que prefiere queso, yo en eso, Manuel, soy como tú, pero ¿tú te tomarías, Marta, el tocino de cielo que mencionaste? Yo me tomaría todo el queso del mundo, sobre todo un plato de idiazábal lleno, pero a mí lo que me pasa es que yo no tengo azúcar, yo tengo colesterol, y entonces pues tengo de aquí cada uno tiene lo que tiene, claro, y se tiene que dosificar. Pero vamos, luego entraremos en las filosofías del postre, pero así por hacer estas simplificaciones que son como el horóscopo, pero funcionan muy bien, podríamos decir que hay dos categorías de seres humanos, ¿no? Quienes toman el postre y quienes no toman el postre. La primera categoría nos hablaría de personas más controladas o austeras, preocupadas por su salud, con el azúcar alto, y la segunda pues la relacionamos con gente más disfrutona, más incontinente, que le gusta más probar. Pues esto es una simplificación, como he dicho, pero bueno, hay personas que a veces toman postre o que a veces no, que depende de si se han quedado con hambre. O sea, el quedarte saciado en la comida es muy importante para luego decidir si tomas o no tomas el postre. Depende de lo que te ofrezcan. A mí me ofrecen un tocino de cielo y a lo mejor no, porque me parece muy consistente, pero me ofrecen otra cosa y sí. Lo que sí que tengo que comentar es que yo no tomaba postre nunca porque no me gustaba el dulce. A mí, hace unos años, es que el dulce era una cosa, no era una cuestión de no querer engordar, era una cuestión de que me empalagaba enseguida, o sea, era una saturación, y ahora he cambiado. Mi cuerpo ha cambiado. Dicen que es la edad. Mis papilas gustativas han cambiado y ahora me descubro a mí misma en los restaurantes comiéndome con un gusto tremendo un flan. Digo, ¿y cómo no me he comido yo estos flanes antes? Las tartas, los San Marcos, la Selva Negra, las Acher, las fresas con chocolate caliente fundido. Entonces es eso, el cambio de las papilas gustativas, la edad, pero ahora me apetece muchísimo que llegue el momento del postre. E incluso me altero un poco cuando la gente dice, no, yo no tomaré postre. Digo, uy, lo que te estás perdiendo, ¿no? Hay como una parte de una pérdida de simpatía. Pienso, a ver, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué? Y bueno, y luego pues también es verdad que todo esto es una exageración. A mí me gusta también mucho la fruta. Y por cierto, me gusta la fruta, que es una expresión que nos ha robado Ayuso, como muchas otras cosas. Nos gusta la fruta y estamos hablando de lo que estamos hablando, que es de fruta. Y la tomamos fruta para desayunar. Bueno, sobre todo si en tu caso te la dan peladita y cortadita. Sí. ¿Cuánto sabes ya de mí? A ver, Manuel, continúa. Fíjate, ahora me viene a la cabeza una vez que, no sé, creo que era una cena con Alberto Cardín, que es un tipo importante para la literatura española y la antropología, pero también un buen amigo. Y a mí lo único que me gusta es la nata sin azúcar. Eso sí que, digámoslo. Pero de pronto va y estábamos cenando y no se acaba el plato y dice, ¿quieres? Y le dije, sí. Lo que ocurre es que que Alberto Cardín estaba diagnosticado de SIDA. Sí, cuidado, ¿ves? Todo siempre tiene ese añadido. De pronto, tomar una cucharada de nata de alguien a tu lado puede tener unas reverberancias que no son nada, pero que nada culinarias. Y por supuesto que lo hice, pero yo sé que él me miraba y esperaba de mí algo que creo que en el fondo fue lo que hice. Iba a decir, esperaba lo que hiciste. Claro. Es que esta es mi filosofía. Haz lo que debas tú, digamos, el imperativo categórico. Yo lo que no hubiera esperado nunca es que a Manuel le gustara algo sin. Y esto de la nata sin me has dejado... Pero es que todo tiene que ser sin azúcar. ¿Para qué le pones azúcar al yogur? El yogur no tiene azúcar. El café con leche, el café no tiene azúcar. ¿Por qué le pones azúcar? ¿De qué le quieres redimir o salvar? No, digamos, las cosas sin azúcar son sin azúcar y están buenas sin azúcar. No, eso es hacer trampa, ¿no? Yo estoy en eso absolutamente de acuerdo con Manuel. Yo la nata sin, el café sin, o sea, el azúcar me parece excesivo. Mira, voy a hacer una cosa, porque te había pedido que continuaras, pero con la anécdota se nos ha ido ya el tiempo. Dejadme que convoque, después a la vuelta voy contigo, con lo que tenías previsto contarnos, pero dejadme que convoque a los oyentes, 900, 100, 800, visualicen el momento de los postres, piensen qué es lo que más les gusta, no solo
a qué postre prefieren, sino si les gusta que haya charlas al final de las comidas, yo qué sé, por el ambiente que se crea, por las risas, por las confidencias que se crean en las sobremesas y cuando se ha terminado de comer, o en la cara opuesta, ¿qué es lo que más les disgusta? Por ejemplo, que la gente pregunta, ¿pero cómo te puedes tomar un postre ahora? O la gente que no pide postres, que a Marta le pasa, que desconfía de la gente que no pide postres y a continuación te coge la cucharilla y ¡bum!, te clava ahí en la nata sin azúcar, te come una cuchara de eso. Venga, 900, 100, 800, cuéntenos situaciones vividas en los postres. Vas muy maquillada, Paulette. ¿Esperas a alguien? ¿Qué pasa? Tiene un gusto raro. ¿Sal? ¿Pimienta? Y también un poquito de algo que no sé lo que es. ¿De qué? Yo diría que canela. ¿Le has puesto canela? Sin ese toque de azúcar, de sal o de pimienta, no sería igual. ¿A qué viene tanto cachondeo? Tendrás que contarnos qué le has puesto al pastel. Esa cosita que no sé lo que es. Calla. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Pues aquí seguimos con Marta y con Manuel en el Rincón y la Esquina, hoy hablando de postres. Estamos hablando todo el rato de cucharitas, de platos de postre, de lo que comemos, de tartas, de flanes. Pero, ¿para qué puede servir también el postre, Manuel? Hombre, siempre sirve para otra cosa. Esto no es una pipa. Bueno, pues esto no es un postre. Por ejemplo, la analogía que existe entre sensaciones y sentimientos. Claro, los sentimientos no se sienten en el corazón, los sentimientos se sienten a flor de piel o en el paladar, y justamente los postres están por eso, y hay tantos ejemplos de cómo se puede emplear el postre como metáfora de los sentimientos, al menos en su preparación. Acordémonos de Como agua para chocolate, que creo que ya la pusimos, por eso no quería repetirla, que es cuando Nina está preparando el pastel de la boda de su hermana, que se casa con aquel a quien ama, y de pronto se le caen unas lágrimas en la masa, y al día siguiente sirven el pastel en la boda, al final, claro, al postre, y todo el mundo se echa a llorar, porque hay esa analogía. Entonces, como esta ya no me valía, porque creo que ya la teníamos, he pensado en una escena de una película que se llama La camarera, en la que la protagonista es justamente una camarera que se dedica a hacer pasteles, que ella es Kerry Russell, y lo que hace es pasteles súper creativos, que básicamente se fundamentan en sus ingredientes, en sus propios sentimientos. Entonces tiene un pastel que le llama embarazada, miserable, perdedora, quejica. Y aquí es cuando se entera de que está embarazada y decide inventarse otro. ¿Qué pasa ahí dentro? Tenemos clientes. ¿Dónde están mis camareras? Deja de fastidiar, Cal. Gina se encuentra mal. ¿Qué le pasa? No es asunto tuyo, pelmazo. Estoy bien, Cal. Ya vamos. ¡Daos prisa! Cielo, ¿estás bien? Estoy inventando un pastel nuevo. La especialidad de mañana. Lo llamaré Pastel Earl No Quiero Tu Bebé. No creo que podamos poner en el menú ese nombre. Entonces será Pastel Bebé Más. No creo que poner este nombre en el menú. Marta, ¿a ti te gusta compartir postre? ¿O también en esto...? Porque hay división de pareceres, ¿eh? Hay gente que no quiere compartir y hay gente que ya pide de entrada cucharillas para todos. Yo, como en esto soy nueva, no te sabría decir si a mí me gusta compartir. Me estoy iniciando en el rito de los postres, pero es verdad que es un momento bonito. Yo cuando ese postre que se elige para dos o más personas, hay que llegar al consenso. Oye, ¿qué pedimos para compartir? ¿La tarta de queso o el no sé qué, ¿no? Entonces me parece emocionante. También tenemos esas personas que dicen eso, que no quieren postre para nada, piden una cuchara y se zamplan el postre de los demás. Yo recuerdo una escena una vez en Roma con unos amigos, que él se había pedido un helado de estos de stracciatella y la otra no quería postre, le cogió el helado con no querer postre, lo destrozó y se lo comió después de escacharlo completamente, que el chico la miraba así como diciendo, ¿pero qué estás haciendo con mi postre? Y se lo comió. Entonces, bueno, estas desconsideraciones hay que tenerlas en cuenta. ¿De qué tipo son ustedes? 900, 100, 800. Cuéntenos situaciones en las que han disfrutado o han estado sufriendo durante los postres. ¿Qué es lo que más les gusta al final de la comida?
Primero, en cuanto a postres, pasteles, tartas, flanes, pero ¿qué es lo que más les gusta también en cuanto a la convivencia, los discursos, las sobremesas, las risas y qué es lo que no soportan? 900, 100, 800, porque hoy estamos hablando de postres. Y sobre esto que le pedimos a los oyentes, sobre cómo les gusta que esté el ánimo en el último momento de la comida, en los postres. A ti, Marta, ¿con qué ánimo llegas a los postres? Bueno, aquí viene la parte filosófica. A mí me da un poco la impresión de que en la postrera idea del postre, porque hay que asociar el postre con lo postrero, se unen para mí dos conceptos que son complementarios. Por un lado está lo que se coloca al final del menú, que es quizá lo prescindible, a lo que ya no se llega porque estamos completamente saciadas, pero por el otro lado, el postre también, como ha dicho Manuel, puede ser el remate perfecto, la guinda del pastel, lo más suculento, lo exquisito que se hace esperar, ¿no? O sea que al final, pensando en los postres, podemos articular muchas filosofías de la vida, como por ejemplo esa de acelerar toda la vida para por fin llegar al postre, regodearse en el postre, pensar que lo último es lo prescindible o que quizá lo exquisito es de lo que podemos prescindir, que lo bueno siempre está al final. Es como aquello de quien se reserva para el final la yema del huevo frito. Sí. Yo, por ejemplo, hago verdaderos ejercicios de virtuosismo en el plato para comerme primero la clara y luego la yema, bla, bla, bla. Y luego hay gente que va al principio de la yema. O ese último mordisco de un bocadillo que estás disfrutando maravillosamente. Claro. Y entonces esto a veces incluso nos pasa cuando preparamos los guiones del Rincón y la Esquina, porque por una parte pues eso nos encanta acabar en lo más alto, rematar bien, ponerle la guinda al pastel, pero al mismo tiempo también sabemos que cuando dejamos algo para el final a lo mejor no llegamos a comérnoslo, ¿no? Y entonces, no entra nunca. Porque ya vamos saciados, Manuel. Yo la guinda la pongo en medio, porque es que... Pues esa es la historia, ¿no? Pero es verdad que cuando nos podemos comer los postres del programa, pues al final la experiencia es de satisfacción absoluta. Disfrutamos. Bueno, acabamos esta sección y nos vamos a la siesta. Sí. Oye, hablando de placeres, Marta, tú te habías pedido un fragmento de la película Amélie. Sí, es esa escena maravillosa de Amélie en la que la prota pues se deleita con ese placer de romper con la cucharilla la capita de caramelo de la crème brûlée, que es ese hedonismo es destructivo como travieso, es puro goce. Pues el doblaje convirtió la crème brûlée en crema catalana, pero el momento es este. Amélie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin. A ver, Manuel, ¿cómo seguimos? Bueno, hablando de sentimientos profundos, pensar en la función que puede jugar un postre. A ver, hay una película que igual habréis visto, American Pie, que a alguien le explica a uno de los protagonistas adolescentes que no hay nada que se parezca más a lo que llamaríamos la textura del interior del aparato genital femenino. ¿Cómo me gustaría emplear otro término, pero no es el momento? Que nada, que es lo que más se parece. Entonces, de pronto, el chaval está solo en casa, se encuentra con que su madre le ha dejado preparado para el postre una tarta de manzana recién horneada y dice, pues sabes que vamos a ver si es verdad. Entonces se lo folla. Hostia, siempre se me escapan los tecnicismos, lo siento. Pero sí. Entonces hay esta escena en la que hay un momento musical que deja en manos de la imaginación de nuestros oyentes qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa entre el chaval y el pastel? Sí. Mamá, estoy en casa. Jim, tarta de manzana, tu preferida. Llegaré tarde, mamá. Hola, gordo. Hola. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Sí. Jim. No es lo que parece.
A ver, Marta, sácanos de aquí. Bueno, primero creo que se sabe poco del aparato genital femenino, pero bueno, no vamos a entrar en estas disquisiciones. Creo que debería ser un poco... Bueno, hay mucha literatura sobre ello, esto, sí, hay que investigar un poco más desde otros puntos de vista. Yo aquí iba a hablar... Un croquis, aquí falta un Calla, croquis. Porque yo iba a hablar aquí de la cartografía del postre, hablando de las Asturias, del arroz con leche y la Galicia, pero es verdad que es un lío, los paparajotes en Murcia. Pero he traído una cosa que es que no estaba en el guión, que te cuento porque es maravillosa. En este libro que acaba de salir de María Folguera, que se llama La prisa y la espera, hay un capítulo titulado Una receta infalible, donde ella recrea precisamente Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Y en Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite, pues la madre de Sara, que es la niña protagonista, prepara unas tartas de fresa siempre con la misma receta, siempre con las mismas proporciones, que es una tarta que le sale exquisita, y a las vecinas les da mal la receta por las proporciones para que no les salga nunca la tarta como le sale a ella, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de la repetición que puede dar lugar a lo bello y a lo gustoso, María retoma una teoría de Iris Murdoch hablando de la imaginación y la fantasía, y dice que para la madre de Sara, las tartas son la fantasía de repetir todo el rato lo mismo, el estereotipo, ese lugar común, pero que lo importante en la creación de cualquier cosa es la imaginación, salirse de ese lugar común, salirse de la receta, transitar otro camino. Y eso creo que es muy, muy bonito desde el punto de vista de quien hace las tartas, de quien hace los libros, de quien hace las músicas y de quien las recibe. También tenemos que intentar salir un poco de ese molde repetitivo de la plantilla, de la plantilla, de la fantasía, para ir por el camino de la imaginación, de la resolución de los problemas, de asumir los riesgos. Entonces he dicho, ¿para qué vamos a hablar de esto? Pues me ha gustado muchísimo esta reflexión. Muchas gracias, Ángels. Supera esto, Manuel, porque yo después de la tarta de manzana, o sea, se pone aquí filosófica, literaria, y tú con American Pie. Con American Pie. Venga, y el aparato genital pon otro ejemplo. Cuéntanos otra cosa. ¿Qué es un aparato? A ver, escucha. Bueno, es igual. Bueno, lo que iba a decir, el tema de los ingredientes, que es importante porque es justamente lo que hace sofisticado el postre en según qué sitios a los que vayas. Y ya sabes que hay auténticos especialistas, el chef pastelero, el patissier, el repostero, que son pues, quienes entienden, ¿no? Entonces uno puede ponerle cosas a un pastel que pueden ser insólitas. Hay una película que se llama Criadas y Señoras, en inglés era maravillosa, sí. Que hacía de criada negra, o diríamos criada racializada, si tenemos un poco de sentido del ridículo, que es Octavia Spencer, que le dieron un montón de nominaciones y de premios por su papel. Y es una periodista que está haciendo un reportaje sobre la relación entre criadas y señoras en el sur profundo de Estados Unidos en los años 60, y de pronto hay una secuencia en la que hay una señora especialmente borde, la Jessica Chastain, que está probando el pastel que le ha hecho la criada negra, que es Octavia Spencer. Entonces la escena es divertida porque justamente nos ilustra acerca de lo que puede la imaginación en materia de ingredientes. Quien se ríe en la escena es Sissy Spacek, que es la madre de Jessica Chastain. Mira, esta también se la había pedido Marta, que conste. Criadas... Sí, ¿Por qué me copias? No, que no te copio, que es que esa escena es muy buena, pero creo que la señora no es Jessica Chastain. Jessica Chastain es buena. No se come este pastel. Ya está. Tiene, hay que el árbitro es Marcos Granado, el técnico, que dice que tiene razón Marta. Claro. Entonces vamos a escuchar la escena. Dímelo fuera de antena, no me hagas quedar como el culo. Yo de ti no. Bueno, a Marta rétala si quieres, a Marcos yo de ti no le retaría. No. Criadas y señoras. ¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita? Una vainilla de México. Y otro ingrediente muy especial. No, señora Walters. Es una tarta especial para ella. Mamá puede comer. Córtale un trozo. Cómase mi mierda. ¿Qué has dicho? Que se coma mi mierda. ¿Has perdido la cabeza? No, señora. Pero usted la perderá. Por lo que acaba de hacer. ¿Hacer qué? ¡Y no te has comido una porción! ¡Te has comido dos!
900, 100, 800, lo mejor y lo peor del momento del postre, todo lo que rodea los postres. Piensen en las situaciones vividas y nos llaman. 900, 100, 800. ¿Te va bien la ropa? Me va perfecta. He hecho una tarta de azahar con crema de vainilla. Siempre la hago por si viene alguien. Y está claro que ese alguien eras tú. ¿Quién mejor que tú? Menuda celebración. Además, tiene muy buena pinta. ¿Vienes o qué? Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado hablando de postres y de todas las derivadas que pueden generar una tarta de manzana, un 1000 hojas de hojaldre, por ejemplo, y lo que ustedes nos quieran contar sobre los postres. En el 900, 100, 800, Manuel, seguro que tú tienes alguna película que nos descubra que un postre en realidad no es un postre. Bueno, pues es que no hacemos otra cosa que partir de esa premisa. Nunca nada es lo que parece, o al menos no es lo que parece, porque siempre es otra cosa. Y en este caso, pues lo que estoy diciendo es que un postre es una analogía. Fíjate, un postre sirve para introducir una discusión acerca del tema del libre arbitrio y especialmente de su falsedad. Exacto, esa tontería, esa vieja superstición que tenemos, no tan vieja, no creas, de que elegimos, de que somos seres autodiseñados capaces de tomar decisiones a partir de nuestra propia responsabilidad. No es verdad. Y hay una película que es esta de Matrix Reloaded que explica esto. Están en Merovingio, están cenando con Neo, con Moebius y con Trinity en un restaurante, y para probarles que en efecto no elegimos, le envía, digamos, como es Matrix, pues puede enviar lo que le dé la gana a una muchacha que está cenando a una mesa cercana, a la que hace que le sirvan una tarta de chocolate. Entonces ella la prueba y el Merovingio le pone, les demuestra, le dice que se fijen y que vean que en efecto esa mujer no puede elegir, porque de pronto ha sido poseída por las pasiones. Para decirlo siempre con esos tecnicismos que prefiero, de pronto se pone cachonda. Y tú decís, ¿lo ves? No puede elegir. No puede elegir. Digamos, hay cosas que son más fuertes que ellas, porque en efecto uno ya sabe, es lo que siempre repito, uno quiere siempre sin querer y no puede elegir ni lo que siente ni lo que piensa. Y entonces es lo que les comenta, que esa muchacha no es libre, y ellos tampoco. Observe, verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, como una poesía. Primero, se apresura, se acalora, su corazón se agita. ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada. ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? No. ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa. Al poco el porqué y la causa desaparecen. Y lo único que importa es la sensación en sí misma. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia, la verdad que subyace es que carecemos de todo dominio. No elegimos. Marta, tu turno. Yo no sé también si acudes a tu memoria cinematográfica. Sí, primero me encantan estos doblajes en francés, son absolutamente maravillosos, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo de Los pezones de Venus en Chocolat. Gran película y gran libro. Claro, que nos llevan al vínculo que relaciona el deleite sexual y el deleite del postre, al que ya ha apuntado Manuel con American Pie. En Chocolat pues está el paladeo, el dulzor, la tentación, que en el caso de los niños comedores de chocolate, desde los libros de Roald Dahl, pues eso sí que ya es pura gula, ¿no? Están los de Charlie y la fábrica de chocolate, está el niño de Matilda, que se come esa tarta desmesurada, y luego, pues redundando en eso de subrayar la relación sexo-postre, hay una prueba gastronómica infalible, que es una especie de rito iniciático, que es batir las claras hasta llevarlas a punto de nieve. Es una metáfora, no digo más. Vamos a recuperar el momento en el que el alcalde del pueblo y guardián de la moralidad de sus vecinos acude a la chocolatería en Chocolat, que se ha propuesto cerrar porque la considera pecaminosa. La chocolatera es Juliette Binoche. Colócale chocolate blanco solo en la punta. ¿Así?
Bien. Y ahora sacúdelo un poco. Bien. Ahora déjalo ahí. Lo haces muy bien. Vuelvo enseguida. Sí. Buenos días. ¿Le apetecen unos pezones de Venus? Una maravilla. Venga, ¿qué más, Marta? Bueno, pues yo he hablado muchas veces en este programa de mi abuelo Ramón, el mecánico melómano, pero no he aludido tantas veces a mi abuelo Quintín. A mi abuelo Quintín le gustaba mucho jugar al dominó y a las cartas, le gustaba muchísimo jugar al mus, y yo me acuerdo cuando era pequeña oírle decir con mucho misterio y mucha autoridad eso de «soy postre». Y no entender a qué venían, o sea, cuál era la relación que existía entre los postres y jugar al mus y los envites a la grande y tal. Luego me enteré de que ser postre es hablar el último en el juego, y que en este juego, como en casi todos, hablar el último no es el menos importante, sino al revés, es un poco tener la última palabra. Es como si la mano no debe desvelar el juego, y entonces no debe delatarse desde el principio, entonces el postre tiene esa autoridad. Y luego, con las referencias literarias que nunca podemos olvidar en este programa, a mí me ha venido a la cabeza lo de Quevedo, de cerrar mis ojos la postrera sombra, por la relación que no voy a recitar hoy porque lo poco agrada y lo mucho cansa, y me he acordado de una novela curiosísima titulada Islas Flotantes. Islas Flotantes es precisamente un postre francés que consiste en trozos de merengue que flotan sobre crema montada, inglesa y tal, y es una novela de Joyce Mansour, que escribió un libro en el que una hija va a visitar a su padre a una clínica ginebrina, y a partir de ahí pues todo son preguntas, incertidumbre, es decir, todo se tambalea como en el postre de las Islas Flotantes. Es un libro muy interesante que publicó Periférica hace ya algunos años. Y luego están las comidas de trabajo, Manuel, las comidas de empresa, o en las comidas familiares, o en las celebraciones, cuando llegan los postres, que además es el momento en el que se habla, yo creo que más en serio. Claro, porque ya hemos comido y estamos a gusto, estamos satisfechos. Entonces, bueno, a ver, en las comidas de negocios o aquellas que se convocan para hablar de algo importante, es cuando de pronto, porque no solamente, pensad una cuestión, no es solamente el postre, es el café copa y puro, digamos el digestivo, el disgusto que me dieron cuando me dijeron que los chupitos tenían azúcar, que es un tema que siempre evoco porque para mí fue un trauma. Tienen azúcar, incluso alcohol, ¿eh? Sí, en cambio me alivió saber que los callos no tenían azúcar. Bueno, el tema está en que, claro, es el momento en que dices, bueno, vamos a hablar, venga, a ver, ¿a qué hemos venido? Entonces hay un montón de ejemplos. Yo he pensado en una secuencia de Malditos Bastardos en que el nazi supermalo, uno de los malos más bellos de la historia del cine, por cierto, intenta interrogar al propietario del cine donde se va a estrenar una película a la que va a asistir el Führer. Entonces, en fin... hablan de todo un poco, van al grano, pero tiene que haber siempre justamente esa especie de telón de fondo que es el postre y el pastel. ¿Ha probado el strudel de aquí? No. Pues no está mal. Veamos, ¿de qué se conocen el joven soldado y usted? Sí, 2 strudels. Uno para mí y otro para Demoiselle. Para mí un café corto y para Demoiselle un vaso de leche. Bien, señorita, ¿qué iba a contarme? Verá, hasta hace 2 días desconocía la existencia del soldado Zola y de sus hazañas. Para mí, el soldado era un simple cliente de mi cine. Charlamos alguna vez, pero... Oh, mademoiselle, permítame que la interrumpa. Verá, esto es una simple formalidad. No hay razón alguna para que se preocupe. Le pido disculpas. He olvidado pedir la nata. Enseguida. Pues Marta, mientras traen la nata, sigues tú. Bueno, yo aquí coincido con Manuel completamente. Christoph Waltz es un malvado absolutamente fabuloso. Yo alguna vez os he contado que a ti te habrá pasado lo mismo, Ángels, ¿eh? No finjas ahora que no ha sido así, que te lo habrás pasado muy bien en un momento determinado de tu vida yendo a pequeños conciertos, en pubs, en garitos, en la Noche de Madrid, de Barcelona. Yo me acuerdo de haber visto cantar a Manolo Tena en un bar de Lavapiés con 3 personas de público. Me acuerdo de Roque Narvaja, de Rafael Amor, de Crae, de las maravillosas noches de Luis Pastor en el Libertad 8, que cantaba y se daba
daba así golpes en el pecho, la respiración, hacía como era la percusión en la tabla del pecho. Los comienzos de Pedro Guerra, las noches de la Canal Street Band en el Clamores o en el Central, que ahora también nos han trasladado de sitio por culpa de los especuladores inmobiliarios. Afortunadamente resiste. Y uno de nuestros planazos estrella era cuando íbamos a ver a Nacho Novo y los Castigados sin postre, que eran divertidísimos, espectaculares. Sacaron un LP, a lo mejor más, el que yo conozco se llamaba Confieso que he bebido, y Nacho Novo comenzaba siempre su espectáculo con una camiseta del Celta de Vigo, salía con su camiseta del Celta de Vigo y era bueno, nos reíamos allí, las tripas encima de la mesa. Entonces, pues me gustaría escuchar uno de los temas de los Castigados sin postre, y os tengo que decir que a mí, pues como niña, nunca me castigaron sin postre, primero porque no me gustaban. No era un castigo. Mi amiga de Benidorm tenía además una tienda de golosinas, con lo cual sobredosis de azúcar toda la que quisieras y nada me gustaba. Y además no habría sido castigo, y además pues eso, era una niña bastante tirillas yo. Si perdiera yo la vista, aún me quedarían las manos para recorrer las formas de tu cuerpo serrano. Si además perdiera el tacto, aún me quedaría la tocha para oler de tus perfumes también cuando te mojas. Si además pierdo el olfato, me quedarían los morros para comerme tus carnes y beberme tus chorros. También es una canción llena de tecnicismos. Y de postres, sin parar. Son tecnicismos, ¿no, Manuel, todo esto? Es que siempre acabamos hablando en el lenguaje técnico porque el lenguaje de los mortales no resulta suficiente. Exacto. Entonces hay que ir siempre al que sería el rigor académico y científico que nos dice que tenemos que decir las cosas por su nombre. Nos quedaría el brindis, que es lo que va habitualmente al final, pero antes del brindis, un par de oyentes. Ángeles desde Valencia, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Cuéntanos sobre los postres. Pues mira, yo te diré, generalmente mi postre es fruta, salvo el día que como arroz al horno. Sí. Que aquí en Valencia el arroz al horno está tan bueno como la paella. Sí. Bueno, pues yo me dejo para el final la morcilla con un trocito de pan. Y después del postre... Ese es el postre. Efectivamente. Qué después bueno. de haberme comido la fruta. O sea, es como el repostre. Madre mía. Efectivamente. O sea, es que para mí ese bocadito es imprescindible. ¡Qué maravilla! La morcilla con pan, la morcilla del arroz al forn. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo conozco a quien hace migas y se guarda las migas que sobran y hace chocolate a la taza y pone un puñado de migas como postre, migas saladas, y está buenísimo. Es que estas combinaciones también están en Galicia, creo que son lo de las filloas de sangre. Sí, exacto. O sea, hay unas combinaciones ahí, pero vamos, lo de Ángels es tremendo, sí. Miguel desde Madrid, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Cuéntanos sobre los postres, a ver, ¿qué nos dices? Pues, a ver, yo soy en una situación un poquito especial. Estoy llevando las cenizas de mi padre a la tumba donde estaba mi abuela y ella siempre tenía la ser puesta. Entonces, para mí ha sido, y cuando habéis hablado del postre, digo, es la mejor forma de cerrar el ciclo. Mi padre era un goloso espectacular, pero sobre todo lo que le encantaba era la nata. Sí. Y yo, estando una vez en un restaurante, lo recuerdo perfectamente, en un restaurante, no voy a decir el nombre, de estos que tienen un logo rojo y ponen unas tortitas maravillosas. Cuando llegó el postre, mi padre dijo, por favor, ¿me podéis poner unas tortitas, pero con mucha nata? El camarero nos conocía, porque habíamos ido bastante, y le sacó una ensaladera llena de nata. Además de las tortitas. Nata con azúcar, para dejar como más bien. Y mi padre se terminó la nata entera. O sea, la cara de gozo que puso cuando vio esa ensaladera llena de nata, nosotros, mi hermano y yo, estábamos horrorizados diciendo, pero esto te lo vas a terminar, mi padre, por supuesto. Por supuesto. Y se comió las 3 tortitas con la ensaladera de nata de Rigora. Pues me alegro de que hayas cerrado el círculo con nosotros. Sí. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un beso. Un beso, Miguel. Además, Miguel ha combinado la postrera sombra con la nata y ha trabajado con este claroscuro que también utilizamos tanto en el rincón y la esquina. Pues solo nos quedará brindar. Sí, que el brindis sí. es lo del final, ¿no, Manuel?
Sí, oye, ¿sabes que mi madre preparaba un postre de su tierra de La Mancha, que eran las orejas de fraile? Seguramente es una de las claves de que hiciera mi tesis sobre anticlericalismo. El caso es que un día, digamos, volví al pueblo y no encontré ningún sitio donde no preparasen, sino ni que ni siquiera supieran que era ese postre. Lo que es posible es que se lo inventara o que únicamente lo practicara, lo hiciera ella cuando allí ya se había dejado de hacer. Pero eso, eso no es lo mismo, perdona Manuel, que en Tarragona le llaman orelletas, que es así como una pasta súper fina, crujiente, que se fríe. Sí, con leche, pero no es crujiente. Digamos, es más bien como si fuera un buñuelo. Vale, pues entonces delicioso. No, bueno, esto, que es un momento... No, del tema del brindis que va con el postre y que es un momento cumbre en cualquier encuentro de ese tipo, porque según cómo hay que decir unas palabras, ¿no? Que es ese sonido inequívoco del tenedor o del cuchillo golpeando contra el vidrio del vaso. Silencio, por favor. Entonces, alguien tiene que hablar. Habla, Manuel. Bueno, joder, esto es un mundo de la radio. Bueno, el tema es que siempre hay parlamentos. Tenía unos cuantos elegidos, pero he elegido aquel en el que Robert De Niro, que es Al Capone en Elliot Ness y Los Intocables, pues están comiendo con la mafia, tal, que se reúnen para cenar y se levanta para hacer unas palabras y empieza a hablar de una metáfora basada en el béisbol y pilla un bate de béisbol para ilustrarlo, ¿no? Entonces, dice unas palabras. El final no hace falta que lo explique porque me parece que es casi explícito. Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? ¿Me vais siguiendo? Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. ¿El equipo? El equipo, no, el equipo. Dios mío. Es bastante explícito. Hoy nos hemos comido los postres del guión. Oye, fenomenal. Hemos brindado y todo. No hemos tomado nada. Oye. La semana que viene más y además los tres juntos. Sí, es verdad. Manuel, la semana que viene, muda nueva, ¿eh? Que estamos los tres juntos. Y me pienso duchar y todo. Claro. Incluso puede que nos comamos algún postre. Puede que nos comamos algún postre. Hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. ¿Qué ha pasado el mes de abril? Es que ya nos lo hemos comido. ¡Pim! Ya estamos en mayo. ¿Se te ha pasado rápido? A mí todo se me pasa muy rápido. Hasta las 6 horas y 20 minutos del programa. Estás pensando en el verano ya. Yo ya estoy descontando. Bueno, lo bueno de acabar abril es que viene un puente. Eso es muy importante. Que eso también está ahí. Eso es importante. Bueno, cositas del día. Venga, cositas del día. Vamos a ello. Yo pensaba, hoy hemos empezado con buena música además. Sí. Te han puesto también una cosita de Narcos. Sí. Qué fuerte que no hayas visto Narcos. A mí me encantó Narcos, pero es que hay tanto catálogo. Claro. Bueno, yo tenía la sospecha, la intención de que tú y los animales nos llevabais muy bien. Pero empiezo a pensar que este programa ya es pelo pico pata. Porque un día tenemos gaviotas, otro día tenemos hipopótamos. Hoy nos han tocado hipopótamos. Sí. Porque resulta que en la hacienda de Pablo Escobar en Colombia, la hacienda Nápoles, los hipopótamos se están reproduciendo. Hay 800 hipopótamos. Para el 2030 eso ya iba a estar descontrolado. Entonces ha venido un millonario indio para más y señas, ha dicho, mira, yo me voy a llevar 80 y esto es lo que ha pasado en Antena. Anand Ambani es el hijo del hombre más rico de Asia y vamos a escuchar cómo suenan los hipopótamos, sonido que nuestro equipo de producción ha conseguido de un hipopótamo real.
¿Pero estos son los hipopótamos de Escobar No. o es un hipopótamo random que habéis encontrado? Son hipopótamos Así random. suena el hipopótamo. Hipopótamo random, es algo que me encanta, pero bueno, esto empieza a ser el hoy por hoy un programa interactivo para niños. Está muy bien. Porque claro, cuando les vas enseñando los animales y tal, Así pues saben escuchen cómo un poquito suena. el mapa de Pero es sonidos. que hay mucho padre y mucha madre que cuando llevan los niños al colegio llevan puesta la cadena SER. Que yo también me pregunto, ¿cómo se va a llevar el millonario los 80 hipopótamos? ¿Por barco? ¿Se tendrá que llevar en contenedores o No, algo? este tema no me preocupa. Bueno, pero no tendrá problema. Si tiene tanto dinero no tendrá No me problema. preocupa. Bueno, y luego, es muy importante en cada comida dejar un huequito para el postre. Sí. Es mejor dejar de comer en los principales y dejarte un huequito Bueno, eso sí eres de postre. que llegar lleno. Yo hablo por mí, pero a mí Vale. me parece que es lo propio porque así comes más cositas. Hemos hablado de postres con Manuel y con Marta en el Rincón y la Esquina. Lo que pasa que, claro, hay postres y postres. Nos llama un oyente que se deja un postre un poco particular. Generalmente mi postre es fruta, salvo el día que como arroz al horno. Sí. Que aquí en Valencia el arroz al horno está tan bueno como la paella. Sí. Bueno, pues yo me dejo para el final la morcilla con un trocito de pan. Pues oye, Pero bueno, buen postre. Me ha morcilla gustado, de postre. me ha encantado. Oye, Venga, pues ¿y qué mira, nos queda? No es mal postre. ¿Qué nos queda? Mira, en adelante, el pretérito pluscuamperfecto con Ana Usle. Vamos a viajar a 1972. Y Mi querida señorita, una película que ya nos enseñó en este tiempo a aprender sobre la identidad de género y que vuelve a los cines en una nueva adaptación con Alana Portero. Y después en la charla, Garbiñe Muguruza no tiene mucha presentación, extenista, pero con ella vamos a hablar de la vida después de la retirada del tenis y ahora, bueno, una etapa de gestora al frente como directora del Mutua Madrid Open, así que bueno, tendrá cositas muy interesantes que contar. Pues vamos a ello. Venga, hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Volvemos sobre nuestros pasos, sobre todo lo que hicimos, vimos, escuchamos, compartimos. Es el momento de mirar al pasado para recordar cómo se creó algo que nos marcó y que nos hizo avanzar. Vamos a conjugar un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Usle. Ana, hola. Hola, Ángels. ¿Qué es objeto de nuestro estudio y reflexión esta mañana? Una de las películas más importantes de nuestra cinematografía, un hito social y uno de los mejores finales. Algún día te contaré una cosa muy importante. ¿Qué me va usted a contar, señorita? ¿Qué me va usted a contar, señorita? Con esa escena y con las anteriores, grandes directores del momento como Billy Wilder o George Cukor quedaron fascinados por esta película, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y tuvo casi 2 millones de espectadores en España en 1972. Así que vamos a recordar esta película, Mi querida señorita, y aunque hemos comenzado por el final, vamos a rebobinar para conjugar la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, España en 1972 estaba sometida a una doble censura, la institucional, que corregía, mutilaba y clausuraba proyectos culturales, ideas y medios como Triunfo o el Diario Madrid. Es una oportunidad que hay que explorar el límite de la libertad que proclama, pero en esa exploración pues murió el Diario Madrid. Y la censura social, que vigilaba la moral privada, reprimía la sexualidad, relegaba a la mujer. Doña Inmaculada, que es madre de 3 hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. Por Y eso le desde gusta 1970 estaba en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la antigua Ley de Vagos y Maleantes. ¿Cómo íbamos a saber de diversidad y de identidad de género? Alejandro Melero es escritor y profesor de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. En los 70 se recibió como una película que venía a hablar de la represión sexual, de qué efectos tiene el silencio y la represión en un país. Luego en los 80, en los 90 se fue hablando de ella como una película sobre la homosexualidad o sobre la bisexualidad. Y después ya aprendimos esto que es lo queer, lo diferente, y es una película, un gran clásico del cine queer. Solo ahora ya la vemos como una representación primera, insólita de la intersexualidad, ¿no? Y es curioso porque es la misma película, no ha cambiado desde que se estrenó, pero nos ha ido contando historias distintas para generaciones distintas. Pero creo que también hay que ir más allá, porque no solo España, es que en el cine universal no había historias sobre intersexualidad, no había tantas historias sobre la diversidad sexual y sobre los efectos
efectos de la represión y de no hablar las cosas y no respetar la diferencia. Y ahí también nos queda como un recordatorio de lo que hemos avanzado, ¿no? De lo que hemos aprendido y de cómo el cine nos ha ayudado a que aprendamos estas realidades. Mi querida señorita es una historia de intersexualidad creada cuando no existían ni palabras para nombrarla. Tercera persona del singular, ella. Ella, doña Adela, es una mujer de 43 años que vive en una ciudad de provincias con su criada. Cree que es soltera por su fealdad y cuando le proponen matrimonio se enfrenta a sus dudas. No sé si soy una mujer normal. Las mujeres, no sé cómo decírselo, me da vergüenza. ¿Has tenido alguna vez contacto físico con una mujer? No. Dios me libre. Y descubre al acudir a un médico que no es una mujer. Se va a Madrid y allí asume una nueva identidad como hombre. ¿Nombre? Juan Castro Molina. ¿Edad? 43. ¿Tiene estudios? Bueno, cultura general. ¿Algún oficio? Y se encuentra allí a su criada Isabel. Mi señorita también le gustaban mucho. ¿Por qué pobre? Era una pesada y una cursi. Y estaba medio loca. Esa clase de señoritas es odiosa. La mía no. Es la única persona en el mundo que me ha querido. Es la historia de alguien que se busca en el trabajo, en el sexo, en la vida, busca quién es y qué desea. Pensando en ese año, en el régimen, en esa España, ¿quién y cómo consiguió hacer una película así? Tercera persona del plural, ellos. Ellos, Jaime de Armiñán y José Luis Borau. Ese guión lo hicimos José Luis Borau y yo. Nos reuníamos todos los días, yo vivía entonces en Canillejas. Claro, esta es una película dramática, pero que tiene que ser graciosa. Y seguimos haciendo versiones, porque creo que hay 7 versiones. Yo no tengo ninguna, ¿eh? Carlos Heredero, historiador, crítico de cine y director de la revista Caimán. El proyecto original de la idea de mi querida señorita es algo que le surge a José Luis Borau cuando compró una revista italiana donde se contaba el caso real de un cambio de sexo. En aquel caso era de hombre a mujer. Le despierta una idea que se la propone después a Jaime de Armiñán y a partir de ahí comienzan a escribir juntos un guión, pero siendo muy conscientes de que un tema de este tipo podía suponer dificultades frente a la censura de la época. Estábamos en el año 1971, finales del 70 incluso. Hicieron una consulta al director general de cine de entonces para preguntarle si pensaba que eso era viable. Lo único que obtuvieron fue una respuesta ambigua del director general de cine, que era Marciano de la Fuente en aquel entonces, que les dijo que bueno, pues que dependiendo de cómo se fuera a tratar el asunto, ¿no? Se afinó el cómo contar lo que no se podía contar. Armiñán dirigió la película y Borau la dibujó plano a plano, la produjo, la montó e interpretó. Él era el médico. Yo soy una mujer fuerte y valiente. Ya lo sé. Y tienes razón en todo. Excepto en una cosa. Es usted fuerte y valiente, pero no es usted una mujer. No lo es. Es que cuesta entender que la censura no dijera nada. No, solo cortaron un breve desnudo de Mónica Randall. No se ve sexo en la película, nada indecoroso. Por eso se concedió la licencia de exhibición y se eligió como película española para los Oscar. Llegó a ser una de las 5 candidatas a mejor película de habla no inglesa, era la favorita de muchos, conquistó Hollywood y la faena es que ganó Buñuel por una producción francesa. Realmente Cukor me dijo, yo nunca he visto una interpretación igual a este. Este es el mejor actor que hay ahora en el mundo. Eso me lo dijo a mí. Tercera persona del singular, él. Todo el reparto fue fabuloso, desde Chus Lampreave, Antonio Ferrandis, pasando por la espectacular Julieta Serrano, pero él es él, José Luis López Vázquez. Y lo hice a condición de que estuviéramos todos atentos, vamos, como si fuera un ojo de cíclope encima, para, en caso de que no fuera así, repetir el rodaje. Venía de trabajar con Pedro Lea y con Carlos Saura, estaba ya considerado como un gran actor dramático y aceptó el proyecto desde el inicio. Pero al comenzar el rodaje, cuando se acercaban los días, tuvo dudas. Lo cuenta su hijo, José Luis López Vázquez. Ya se empiezan las pruebas de vestuario, de maquillaje, de peluquería, que fueron arduas, eran horas y horas, así inmundo, y a una semana de empezar a rodar, se baja del proyecto. Dice que no lo hace. Y bueno, Armiñán dice, mira, no le llamemos más. Ya se dará cuenta
de lo que está cometiendo, un grave error, y efectivamente así fue. Al final fue él quien llamó a Jaime y a José Luis disculpándose, pero vamos, no obstante, incluso el primer día de rodaje, mi padre entra otra vez en crisis con que aquello que está haciendo es ridículo, que él se van a morir de risa los espectadores en cuanto le vean disfrazado de esa guisa. Entonces le coge a Armiñán y le dice: mira, José Luis, vamos a tomarnos un café, sosiégate. Y entonces le llevó a una cafetería que estaba cercana al rodaje, y el camarero les atiende y les dice: la señora que va a tomar. Y entonces Jaime le dijo: ¿ves? Imbécil. Y así fue como luego continuó la película. López Vázquez tomó muchas decisiones, no quiso dobles y acertó en cada detalle, desde las manos a la mirada. ¿Y en la primera parte de la película está doblado? Sí, Irene Guerrero de Luna, voz habitual de Bette Davis o de Marlene Dietrich, ponía voz a Doña Adela. Así llegó la película a los cines. Extrañamente, mi padre me llevó al cine a verla. El nodo lo oímos en el vestíbulo. Entramos en la sala, a oscuras ya. Y antes de terminar la película, él salió para que no le viera el público, estaba la sala llena. Y bueno, pues lo que un niño de 10 años puede entender, me pareció entretenida, me pareció que mi padre era un señor muy raro, que hacía cosas extrañas y poco más. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros que también la visteis o la habréis visto, ¿qué entendisteis entonces? Su gran virtud, sus elipsis y sus silencios también son su gran defecto. La escritora, dramaturga, poeta y guionista Alana Portero. La primera vez que la vi yo era bastante pequeña, en los 80, y recuerdo confusión sobre todo. Esa escena de José Luis López Vázquez afeitándose con la peluca y tal y cual, pues me resultó extraña y un poco desagradable, pero claro, no tenía edad tampoco para comprender qué es lo que estaba viendo, ¿no? Después, la segunda vez que la vi, que ya tenía más de 20 años, yo supe que hablaban de un personaje intersex porque ya sabía algunas cosas a ese respecto, pero terminé la película con la misma sensación de no saber qué le pasa a ese personaje, ¿no? De no saber muy bien por qué empieza de una manera y por qué termina de otra. Es una película que creo que tiene sus mayores virtudes, están en los silencios y en lo que no se cuenta, pero no queda claro, y de hecho a muchas personas que ven la película hoy en día les preguntas qué creen que le pasa al personaje de López Vázquez y nadie dice intersexo, o muy poca gente lo dice. Como dice Alana, incluso hoy sigue generando confusión porque sobre la intersexualidad, sobre las variaciones congénitas que no se ajustan a las definiciones típicas de cuerpos masculinos o femeninos, no sabemos suficiente. Imaginemos en 1972. Pero recordando el final... Algún día te contaré una cosa muy importante. ¿Qué me va usted a contar, señorita? Bueno, es necesario que se cuenten esas cosas y que se cuenten estas historias. No hay que esperar a que llegue ese algún día, señorita. Solo el silencio. Y en primera persona del singular saludamos a Fernando González Molina, director de cine. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Si no eres una de las personas que más ha reflexionado, ha estudiado recientemente esta película de 1972, porque te has embarcado en la dirección de una nueva Mi querida señorita, que ya se puede ver en cines y llega este viernes a Netflix. Repasando, Fernando, cómo se creó y cómo es, ¿no piensas que es un milagro esta película en esa España reprimida, en esa España callada? O sea, yo creo que es un milagro y una suerte de casualidades maravillosas que hicieron de la película lo que es, ¿no? Porque al final yo creo que ellos fueron muy inteligentes, hicieron de la necesidad virtud en la película y sorteando la censura consiguieron este lenguaje un poquito que no te acaba de explicar muy bien lo que le sucede al personaje de Adela, pero que también la dota de una magia muy, muy especial, ¿no? Aunque nosotros a la hora de abordar nuestra película, precisamente por eso considerábamos que no acababa de contar bien, tanto Alana Portero como guionista de la película como yo, que no acababa de contar bien la realidad intersexual del personaje y que por ese lugar, por esas grietas es donde debíamos colarnos nosotros para contar la historia, ¿no? Y poder actualizarla al 2026. Claro, escuchaba antes a Alana, cómo contaba la primera vez que la vio. ¿Tú recuerdas cuando viste esa película por primera vez? Sí, la recuerdo. La vi en la escuela de cine, que hacíamos así con Fernando Méndez Leite un repaso bestial a toda la cinematografía española, y recuerdo que no
no la entendí bien, aunque me subyugó ese no entender, me pareció críptica y maravillosa, pero ahí la vi y luego no la he vuelto a ver, que ya la he visto decenas de veces, ya para trabajar en la adaptación con Alana, que hicimos ahí un desmenuzado brutal de lo que la película contaba para intentar encontrar el engranaje, ¿no? El engranaje fundamental de la historia. Pero es una película que siempre has tenido en la cabeza, lo digo para embarcarte en este proyecto, ¿es una película a la que tú le has dado vueltas? No es una película que yo le haya dado vueltas. Yo creo que precisamente por eso he sido tan incauto, ¿sabes?, de embarcarme en esta aventura. Es una película que tenía en el recuerdo, pero que no había vuelto a ver. Y fue Javier Ambrosi, el productor de la película, Javier Calvo y Javier Ambrosi, los productores de la película, los que creían que había pasado el tiempo suficiente como para dar luz a esas sombras poéticas de la película original, pero que hacían que no acabaras de entender muy bien la realidad de un colectivo, el intersexual, que yo creía que creíamos que debía ser contado ahora, ¿no? O sea, que yo creo que cierto desconocimiento, cierto desapego a la película me ha hecho un poco más útil en este trabajo mío. Y el éxito que tuvo en su momento en cines a nivel internacional, hablábamos de su nominación al Oscar, ¿tú a qué crees que respondió? Yo creo que a varias razones, a ver, es muy difícil de lucubrar. Yo creo que es una historia profundamente singular y especial, es decir, retrata una realidad que apenas se ha retratado en el cine, que es la realidad intersexual. Lo que le pasa a esta Adela apenas el cine lo ha tratado, pero por otro lado, este retrato al final casi es una metáfora de millones de cosas, del progreso, de la llegada de la democracia, del cambio de paradigma. Entonces, yo creo que esta singularidad y el momento histórico en el que la película se estrenó, yo creo que tuvieron mucho que ver para que la película hablara de mucho más de esta Adela, ¿no? De este viaje de intersexualidad del personaje. ¿Qué otros aspectos sociales aborda? Porque es verdad que pone sobre la mesa un tema que mucha gente en ese momento, porque no tenía ni forma de nombrarlo, no entendía lo de la intersexualidad, pero no solo habla de eso, habla también de la posición de la mujer en esa época, de la posición del hombre. Bueno, muchísimos, que cuando analizas la peli, en realidad te das cuenta de que no deja de ser casi un estudio sociológico del momento de la mujer previa hasta en ese momento, en ese año, ¿no? Como el personaje de Adela, mientras es una mujer, está encerrada en casa, apenas tiene capacidad para poder vivir o expresarse o trabajar, y cuando transiciona a Juan, a ese personaje en el que se convierte en un hombre, transiciona a hombre, sí tiene todas esas posibilidades, se le abre un mundo de posibilidades, pero sin embargo no tiene la formación y el bagaje necesario para ello. No deja de ser una metáfora como muy interesante de las limitaciones a las que se veían sometidas las mujeres en esa época, ¿no? Yo creo que por eso la película funciona y fue un exitazo de taquilla, ¿no? Y las dos películas, la del 72 y la que podemos ver hoy en cines y a partir del viernes en Netflix, ¿dialogan bien? ¿Se complementan bien? Yo creo que sí, yo creo que, o sea, me gusta pensar que nuestra peli es son dos, como nuestra Adela y la Adela de la película original, sí. De alguna manera forman parte de una genealogía familiar y son dos mujeres intersexuales en dos épocas de España que viven en un contexto histórico muy concreto, ¿no? Pero creo que nuestra película desde luego homenajea a la original desde un lugar absolutamente modesto, pero también pretende arrojar luz, ¿no? sobre los elementos de la película original que no se comprendían o no se entendían. Claro. Y no solo explicar mejor qué es la intersexualidad, sino también explicar digamos, cuál es el discurso acerca de ella en el momento actual, que nada tiene que ver con el de entonces, ¿no? ¿Tú recomendarías a quien vaya a ver o quien vea en plataformas tu película que después vea la del 72 o al revés, que antes de ir a ver la tuya vean la otra? Yo creo que absolutamente es lo que te digo. Yo creo que es muy interesante viajar desde nuestra película al año 72 y descubrir pues cómo eran las vivencias de una persona intersexual en ese año y al revés, ¿no? Yo creo que precisamente Netflix va a darle a la película la capacidad de como dialogar entre ellas y yo creo que es muy, muy interesante. Y también entender cómo ha cambiado el mundo en términos de identidad y de orientación. O sea, que han pasado 50 años, ¿no? Y la mirada sobre el mundo intersexual ha dejado de ser patologizante y ha dejado de ser binario para ir mucho más allá y aceptar que cada uno tiene un cuerpo diverso y que no hace falta someterse a una norma concreta, ¿no? Y ese es el gran avance, yo creo, de nuestra peli respecto a la original. Pues Fernando González Molina, director de Mi querida señorita, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso, muchísima suerte. Hasta luego, Ana. Hasta luego. No pude cerrar, no soy solo el miedo frente al espejo que alejaba a quien. Bueno, quería comentar con vosotros que ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos, de anécdotas. Bueno, puedo contar 1000. Sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir
este nuevo capítulo de mi vida, como se suelen decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Bueno, pues tras anunciar el final de su relación con el tenis de élite profesional hace ahora poco más de 2 años, la que tocó el cielo, demostrando en Roland Garros que la tierra es solo para quien la trabaja. Mucha gente me pregunta qué se siente, la verdad es que no sé qué decirte, es una combinación de ilusión, de un sueño cumplido, ¿no? En cierta forma, de un torneo que yo pues desde pequeñita siempre he querido ganar, y haberlo ganado pues es una cosa que voy a tachar de esa lista, así que genial. La que el 15 de julio de 2017 conoció el exclusivo impacto de vivir el esplendor en la hierba. El ojo de halcón puede decidir la final de Wimbledon. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Fuera! Garbiñe ganadora. Garbiñe se anota Wimbledon 2017. 7-5, 6-0. Pasado por encima de Venus Williams, la que era gran favorita para anotarse el triunfo. Las lágrimas de Garbiñe Muguruza mirando a Conchita Martínez. Venus Williams que se queda también parada, esperando que llegue a saludar a la jugadora española, pero ojo, que Garbiñe Muguruza hace historia, segundo Wimbledon para el tenis femenino español, después de anotarse Conchita Martínez en el 94, Muguruza hoy aquí en esta central de Wimbledon, logra la victoria, 7-5, 6-0, con un gran juego, saludando al público, ahí la tenemos ya, a la ganadora de Wimbledon. La que obtuvo cum laude en el Máster 2021 como maestra del tenis mundial, algo que ninguna jugadora española ha conseguido ni antes ni después. Mi equipo, el que ha estado conmigo todo este año, sufriendo, llorando, sonriendo, lo hemos conseguido. Mira que hemos sufrido al principio de ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Nunca había jugado en semejante público, no sé qué tiene México, que me emociono, me vuelvo... Bueno, pues ella es desde esta edición la codirectora del Mutua Madrid Open, uno de los 9 torneos Master 1000 del circuito profesional, y también durante los próximos minutos nuestra invitada de la charla de este miércoles, Garbiñe Muguruza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ay, que se me está saliendo la lagrimilla escuchando todo, bueno, todos esos momentos, todas esas palabras. Ay, siento que ha pasado mucho tiempo. Pero en cambio los debes tener muy vivos en la cabeza. Claro, esas son las emociones más fuertes que he sentido en mi vida, esa adrenalina, esa euforia. Eso nunca lo voy a olvidar. Ni las derrotas tampoco, entiendo. Eso también, las derrotas, eso ni hablemos de eso. Eso también es muy duro, pero bueno, sabemos que forma parte de, claro, pues de la carrera, ¿no? Claro, para ganar hay que perder también algunas veces. A 4 jornadas de la final del torneo, creo que se inician los cuartos de final, ¿no? ¿Qué tal la experiencia como codirectora de un torneo como el de Madrid? Pues mira, muy buena. La verdad que venía mentalizada que Madrid es una ciudad, es un torneo grande, es un monstruo, son 2 semanas, es como un gran slam en realidad, y es muy social y aprendiendo mucho. Con Feliciano a mi lado, al final nos llevamos muy bien, hemos compartido muchísimos años de carrera y una codirección, la verdad que unidos somos más fuertes. Chicos y chicas, quieres decir, mujeres y hombres. Sí. Sí. Pero mira, yo siempre he pensado que el tenis es quien más ha avanzado en el tema de la paridad, de los diferentes Totalmente. Deportes que hay. Yo creo que es el que más ha avanzado, ¿no? Sí, en el incluso deporte, en los premios. Sí, el deporte, en el tenis femenino yo creo que es el deporte que más cerca está al masculino, ¿no? Como has dicho antes, los premios, la calidad del circuito, la popularidad, la visibilidad también, ¿no? De que los fans pueden ver los torneos de tenis en la tele, pueden ver a los jugadores, no es algo que solo vemos en las Olimpiadas cada 4 años, ¿no? Está muy cerca de nosotros y bueno, somos afortunados, hemos de decir. Tú que has estado tantos años en el circuito, ¿tú eras consciente de todo lo que pasaba detrás? ¿Qué va? Nada. Cuando estás en activo, al final estás concentrado en tus cosas, en tu rollo, ¿no? Es un deporte individual. ¿Eso qué quiere decir? Que te preocupas de ti, de tu equipo y ya está. De tu raqueta. Exacto. Nunca piensas en qué hay detrás de la cortina, ¿no? Que dónde están las oficinas, de cómo se monta un torneo de tal magnitud. Eso es algo que no... Para mí, para todos, te das cuenta cuando ya dejas de jugar y abres la mirada, levantas la mirada, ¿no? Bueno, más allá y con perspectiva ves todo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que se mueve detrás? ¿Qué más me ha sorprendido? Ostras, la cantidad de gente. Trabajo, el equipo tan grande que está detrás, ya te digo, en las oficinas detrás ahí, pobrecillos, trabajando día y noche para sacar adelante un torneo y que sea exitoso, que nosotros llegamos y ya está todo hecho y somos unos
príncipes y princesas, ¿no? del circuito, pero ese equipo, ¿no? que está ahí trabajando, eso es increíble. Para que tú tengas una toalla con la que secarte la frente, tiene que haber alguien que piense que tiene que haber toallas. Mira, tantos detalles, pero lo que has dicho, las toallas, cualquier cosa, el jabón. Tiene que haber un equipo pendiente de tus necesidades, de que hayan aguas, de que haya la comida fresca, las toallas, tantos detalles, ¿no? que uno da por sentado. Que esto es así, pero no se piensa cómo se hace. Exacto. Porque una pregunta, cuando nosotros trabajamos con cantantes, con artistas, bueno, cada uno tiene sus manías, ¿no? ¿Vosotros, el circuito, conoce vuestras manías? Es decir, tú tomas un determinado tipo de agua, un determinado tipo de lo que sea. ¿El circuito conoce lo que queréis cada uno de vosotros? Digamos que sí, quizá en cosas normales todo el mundo tiene que tener lo mismo, ¿no? Por lo que sea, por sponsors. Sí. Pero es verdad que el circuito, ¿no? son los mismos jugadores que van de país en país, de torneo en torneo, y los organizadores son casi siempre los mismos. Entonces ya nos conocemos las personalidades, los egos, los gustos, ¿no? Y ahí vamos navegando cada uno lo que pueda necesitar, y también prever un poco, ¿no? Quién se puede quejar de qué. Entonces hay que tener la fiesta en paz, ¿eh? ¿Tú tenías alguna manía concreta? ¿Alguna manía concreta? Mira, a mí me gustaba jugar por la mañana. Yo llegaba a la oficina del supervisor, del árbitro, y decía, mira, si es posible, ponerme por la mañana, por favor, porque yo lo llevaba muy mal jugar por la noche. Te voy a contar por qué. Porque todo el día esperar a jugar por la noche. ¿Tú sabes el estrés que es estar todo el día esperando en el hotel o esperando, pues no sé, en la sala de jugadores a que llegue tu partido? No, los nervios, la ansiedad. Yo quería despertarme por la mañana, desayunar y jugar. Claro. Y ya está. Eso es como un examen, ¿no? Que pase lo antes posible. Claro, exacto. Y además, bueno, entiendo que tenéis vuestros mecanismos, pero yo siempre he pensado que a la noche se llega más cansado, porque el día lo has empezado ya. O sea, no te vas a quedar en la cama ni vas a dormir hasta que juegues. Claro, hay muchos jugadores que piensan que por la noche el cuerpo ya está más despierto. Eso quizás es verdad, pero también estás más cansado, llevas todo el día esperando. A mí me pasaba al revés. Yo me sentía que después de las 6 como que me apagaba. Ya mi cuerpo empezaba a apagarse y ya diciendo, vamos a irnos al sofá ya, que ya me toca descansar. Pero yo por la mañana es cuando estaba más con chispa. Después de la experiencia de la codirección de este torneo de Madrid, ¿te ves en la parte más ejecutiva, más organizadora? Pues fíjate que sí, me gusta mucho lo que es el business del deporte, ¿no? Y aprender del behind the scenes, como suelo decir, todo lo que conlleva, es muy interesante. Y además es muy interesante, y el deporte me gusta mucho. Digamos que es un ambiente muy competitivo, obviamente, pero honesto. Al final el deporte es sano, me gusta estar rodeada de gente que hace deporte, está en mi ADN. Yo siempre digo, esto está en mi ADN, así que... Bueno, porque lo llevas así desde pequeña. Sí, y es una bonita transición, ¿no? De estar en activo y luego hacer esa transición a seguir formando parte de esta familia, pero desde la oficina, como ahora digo yo. ¿Estáis contentos de cómo está resultando? Lo digo porque ha habido alguna crítica sobre la gran cantidad de palcos que hay en el Open y que eso dificulta que la gente pueda tener acceso, incluso que los que tienen acceso quedan demasiado atrás. ¿Esto es una cosa que podría ser revisable? Sí, cada año siempre se revisa cómo se ha hecho la evolución del torneo, ¿no? Cómo ha ido este año, cuál es el feedback. Es verdad que mucho el negocio del torneo y de la vida de la ciudad de Madrid es mucho pues esa compra de palcos y de invitar a gente y de disfrutar un poco también de la comida, del partido, y eso es lo que funciona. A veces es verdad que no siempre está lleno porque al final el aforo es el que es, pero mucha gente está comiendo, está viendo los entrenamientos, está dando un paseo, y no quiere decir que esté vacío, es simplemente que en ese momento no están sentados viendo el partido. Ahora que te estoy escuchando y además hablas así con un desparpajo y un comentarista de tenis, ¿cómo te ves? Pues he hecho cosas, sí, me gusta. Es que ver un partido de tenis, y es que lo veo todo, digo, ya le estoy viendo la cara, sé lo que está pensando, lo que siente, sé que está nerviosa, sé que tal, ya, claro, yo he estado tantas veces en esa situación que solo con una mirada ya entiendo. Sabes si está sufriendo, totalmente. Si tiene recursos. Sí. ¿Y se hacen amigos en el circuito? Antes que me decías, llevo lo del deporte en mi ADN. ¿Se hacen amigos? Sí se hace, la verdad eso depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay gente que es más abierta, hay gente que es más social, hay gente que es más cerrada. En mi caso yo era bastante cerrada, ¿no? A mí me costaba mucho mostrar mi personalidad.
No sé, sentía sí que es era... verdad, que dabas la sensación ¿verdad? de una persona mucho más fría de lo que eres realmente. Yo intentaba ponerme una máscara y decir, venga, ponte una máscara, porque era muy diferente fuera de la pista que dentro. Yo dentro me transformaba y decía, ok, venga. Pero fuera yo era, pues no sé, me gustaba reírme, hablar mucho y en cierta forma notaba que iba a ser una debilidad. Abrirme y bromear con mi contrincante, ¿sabes? Yo siempre intentar mantenerme seria, intimidar, ¿no? Esa que me sensación que respetaran. tenemos muchos desde fuera, que el deportista de élite, ya no solo los tenistas, son como unos seres como aparte, que intentan siempre distanciarse, ya no solo del contrario, sino incluso, a pesar de la amabilidad, de los autógrafos y todo eso, pero como distanciarse un poco del público, de los propios periodistas. Somos muy raros. Somos un poco raros, sí. No, yo creo que es el deporte individual también, que te hace estar muy pendiente de ti, ¿no? de tu ambiente, no quizá cansarte o hablar demasiado, protegerte también y bueno, es un y también proceso. entiendo que porque se empieza... ¿Tú cuándo empezaste con esto? Bueno, yo empecé a jugar torneos profesionales a los 14, 15. Claro, pero empecé a jugar a los 3. ¿Tú sabes claro, lo pero que es entiendo eso? que formas tu personalidad Claro. en público. Sí. O sea, tú creces, tú maduras en público. Uh-huh. Entonces te acostumbras a protegerte un poco, ¿no? A no exponerte mucho, a reservar tu energía y bueno, a navegar un poco lo que es la presión, la exigencia, estar tan joven de cara al público. Claro. Y siempre te aconsejan, ¿no? Oye, mantente seria, ¿no? Profesional, no hagas cosas raras. Entonces, bueno, poco a poco te va llevando por un camino un poquito más de estar cerrada. ¿Qué echas de menos de todo aquello? Mira, echo de menos ganar un punto y gritar ¡vamos! Y levantar ese puño y sacar esa garra y levantar trofeos y todas esas cosas bonitas. Pero el 99,9% es lo otro, que es lo que no echo de menos. ¿Qué es el sufrimiento? Eso es el sufrimiento, es levantarte, entrenar con dolor, es entrenar, es sufrir, que también se disfruta del sufrimiento y de trabajar duro. Pero es verdad que eso también desgasta mucho. Entonces sí que echo de menos muchos momentos que en realidad ahora los estoy reviviendo, ¿no? Desde lejos, Sí. Pero es verdad que la vida de un deportista es corta, pero muy sacrificada. ¿Y por qué se sigue adelante? Tú dices el 99,9% es lo otro, que no siempre es sufrimiento, y aunque sea sufrimiento, bueno, es un Y disfrute, claro. Y disfrute, claro. Pero ¿por qué se sigue? O sea, yo os entiendo tanto cuando os veo y decís basta, que es aquella sensación, entiendo, que queda de pena, pero también de liberación. ¿Por qué se sigue? Bueno, se sigue porque al final es lo que te has dedicado toda tu vida, ¿no? Y eres bueno y te gusta al final lo que haces, ¿no? Dentro de lo difícil que es. Y también sabemos, sobre todo al final de la carrera, uno ya sabe lo afortunado que es. Cuando eres joven, pues bueno, es lo que hago, es lo que me han dicho mis padres, ¿no? Sí. Pero cuando ya tienes una cierta edad, también te das cuenta de que, ostras, yo viajo por el mundo, juego en estadios llenos de personas, me reconoce la gente, me aplauden, ostras, qué bien. Entonces eso también te incita a seguir y a seguir, bueno, oye, compitiendo y intentando ser el mejor del mundo en lo que más te gusta, que eso es el éxito. ¿Qué dirías, cuando haces repaso, qué dirías que has sacrificado? No sé, desde el salir con las amigas Todo. a tomarse un Cuba Libre o lo que sea, un gin No sé tonic. lo que es un Cuba Libre. Todo, lo he sacrificado todo al final, pero bueno, yo siento que en cualquier ámbito que tú quieras ser el número 1 del mundo, prepárate para darlo todo. Todo, ya sea ser médico, abogado, hacer deporte, lo tienes que sacrificar todo, ¿no? Esos fines de semana, vámonos al cine. No, me quedo a entrenar o me quedo a mi competición de esto o me voy a dormir pronto o al final lo tienes que hacer, lo tienes que sacrificar porque si no lo haces tú, el otro que tiene más ambición lo va a hacer y te va a quitar tu puesto. ¿Cómo se gesta la decisión de dejarlo? Es decir, ¿cómo se llega al momento de decir ahora? Porque supongo que ahora te lo habías planteado en más de una ocasión, pero hay una que dices ahora sí. Uh-huh. Es un proceso, ¿no? Hay que digerir todas esas emociones, qué siento, qué me está pasando, noto algo que quizá tengo menos motivación, ¿por qué será? Son sensaciones, cada uno es diferente, ¿no? Lo normal es que quizá ya tu cuerpo no te responda igual. Ya tienes una edad, ya vienen los chicos jóvenes de 18 frescos con mucha hambre y tú ya te ves diciendo, ostras, ya no, el cuerpo no me aguanta igual. O estás más cansado, más desgastado mentalmente. Hay muchas razones, ¿no? Por la cual ya empezar a pensar que, ostras, ya no me queda tanto.
Has dicho cansado mentalmente, porque en este tipo de deporte de élite, sobre todo individual, que es 50% físico, 50% cabeza, o 75 cabeza y 25 físico. Yo creo que más cabeza, porque físicamente al final todos entrenan duro, todos se les da bien. Es verdad que hay gente que tiene un talento, ¿no? Descomunal, Roger Federer, Carlos Alcaraz, gente que nació para jugar al tenis, pero es verdad que la cabeza es, bueno, el factor X, ¿no? Para ser top 5 del mundo, la cabeza es lo más importante. ¿Y qué les dan de comer, tú dirías, a los tenistas en este país que lo dejan Nadal y piensas, bueno, pues ahora pasaremos una travesía en el desierto, pero llega Carlos Alcaraz, pero es que Carlos Alcaraz está lesionado y no juega, y hay un tal Hodar que está triunfando? Yo creo que hay algo en el agua, no lo sé qué está pasando, porque después de Rafa Nadal, que todo el mundo decía, ya verás, qué bajón viene ahora, nada más ver que Rafa Nadal se retiraba, venía un tal Carlos Alcaraz, joven, ambicioso, con un talento que nunca se ha visto y está batiendo récords. Y como has dicho, Ángels, no juega aquí. ¿Y qué pasa? Que viene otro Rafa y da esta sorpresa que es increíble, ¿no? La fortuna de España, no sé qué tiene, la verdad, no sabría decirte. Tú estás llevando bien el después, pero ¿crees que en este país se prepara bien a los y a las deportistas para lo que viene después, para el día que dices se acabó? Es muy duro y yo creo que no. Es muy difícil también buscar a alguien que te pueda explicar cómo es la vida. Hay muy pocos casos, ¿no? Es difícil. Yo también me daba miedo decir, ¿y cuando deje de jugar qué va a pasar? Mis padres siempre me decían, Garbiñe, no tengas miedo a aburrirte. Porque claro, ese abismo, ese aburrimiento de llegar a casa, esas sensaciones tan fuertes que estamos acostumbrados a sentir, luego no están. Y eso no lo encuentras nunca más. Bueno, no está ni siquiera es una vida que tú hayas llevado normalmente. Es decir, tú no sabes lo que es levantarte un sábado, desayunar con tu pareja, con tus padres, con tu abuelo, me da igual. Tú esto no lo sabes lo que es. No. En cierta forma, como tú has dicho, es un alivio. Es genial poder estar en casa y recuperar ese tiempo perdido, ¿no? De hacer cosas cotidianas con tu familia, con tus amigos y bueno, disfrutar al máximo, ¿no? Pero es verdad que a mucha gente sufre mucho al principio, ¿no? De decir, ostras, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo esta disciplina militar. Ahora me puedo despertar a las 10 y ¿qué hago luego por la tarde? Entonces cuesta y no, en general no estamos preparados. Pues Garbiñe Muguruza, aquí tienes un micrófono para cuando tú quieras. Ay, gracias. Porque ha sido, a mí también, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal? Casal, buenos días. Buenos días, Marta Ángels. del Vado, buenos días. Que hoy te toca a ti, ¿no? Hoy me toca. Venga, pues contadnos lo que estáis preparando. Mira, se llama Irene Moreno, vive en Madrid, vive en un piso de alquiler. El propietario de esa vivienda es un fondo buitre y ahora lo vais a entender todo. Irene es la chica que ayer estaba en el Congreso de los Diputados, en la tribuna de invitados, y que empezó a gritar y a protestar durante el debate en el Congreso sobre el decreto de vivienda. Fue al llegar allí a ver la ineptitud y los discursos de los diputados, sentíamos toda una desilusión y estamos perdidas. Mencioné los bloques y les dije que votaran delante de nosotros, que no tenían vergüenza, que se dejen de tontería y que hagan algo ya. Desilusión, impotencia, la de Irene, que fue precisamente lo que la hizo saltar, ¿no? Han hablado con ella los compañeros de Radio Madrid, ha hablado con ella Lidia Payo. Vamos a escuchar su testimonio en Hora 14, en este día después, que deja, además de las preguntas legales que habéis resuelto ya en Hoy por Hoy a primera hora, pues deja también mucha resaca política en los pasillos del Congreso. Es el día estrella del juicio del caso Mascarillas, turno de Aldama ahora mismo, luego vendrán Koldo, Ábalos ya seguramente por la tarde. Es muy curioso, ¿no?, como Aldama está tratando de implicar a Pedro Sánchez en toda esta trama, hablando del momento en el que se conocieron en un encuentro fugaz, en un meeting que en realidad se produjo antes de que comenzaran todas las irregularidades que luego hemos ido conociendo. No es casual que Aldama pues siga esta estrategia de confusión que es similar a la que ha seguido durante todos estos meses en medios, ¿no?, y con la que ha tratado de conseguir no hay nada nuevo de lo que está diciendo ahora, de lo que viene contando desde el principio. Y déjame, Ángels, que ponga música, porque, a ver, lo que voy a poner es previsible, no he buscado la canción más original, pero aquí está Patti Smith. Premio Princesa de Asturias de las Artes, como acabamos de contar. ¿Qué vamos a decir de Patti Smith? Casi 80 años.
reina del punk, artista, cantante y una larguísima carrera musical que, bueno, se merece este premio que nosotros evidentemente celebramos. Y muchos más. Celebramos mucho. Marta, ¿vosotros qué vais a hacer? Nosotros vamos a escuchar a los hijos y a las hijas de oficiales de la dictadura militar argentina, responsables de miles de muertes y de desapariciones. Son personas que deciden romper el silencio familiar y contar públicamente cómo eran esos genocidas, que así los llaman sus propios hijos, cuando volvían a sus casas después de trabajar, qué les contaban, cómo crecieron esos niños. Testimonios como el de Viviana, que es hija de Julio Reibaldi. Y yo no entendía qué hacía mi papá, de qué trabajaba, qué era lo que hacía exactamente. Y se lo pregunté. Él había venido a verme al departamento donde yo vivía con mi mamá, en la calle Valentín Gómez, entre Salguero y Bulnes, me acuerdo. Él había venido porque él pagaba nuestro alquiler. Pero el clima estaba muy enrarecido. Yo le pregunté de qué iba su trabajo y él me dijo, yo no pregunto de qué va el tuyo, cómo haces tu trabajo, vos no preguntes cómo hago yo el mío. Este señor era miembro de la Operación Córdor, un oficial de inteligencia durante los años 70. El apellido que les dejo, así se llama el podcast que vamos a presentar hoy en el Club de la Escucha. Eso y muchas cosas más, que el programa es largo. Os escuchamos, chicos. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ya no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, sol que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Ya no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Gusta mucho Rosalía en este programa. Ya. ¿Esto qué es? Pero no te imaginas cuánto. ¿Quién es tu bizcochito, Sergio? Yo no tengo bizcochito, estoy grande ya. Sergio, no digas. ¿Qué es esto? Bueno, sí que es, ya sé que es la canción de Rosalía. Pero... No, a ver, es un poco la canción que lleva sonando toda la mañana en nuestras cabezas, porque como llevamos desde el rincón y la esquina hablando de postres. Vale. Con el bizcochito, tal, no sé qué. Vale. A ver, hay que buscar canciones para hablar de los temas, o sea que Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Esto es así. Del rincón y la esquina, lo que nos hemos llevado muchos postres y mucho tema de postres, pero nos hemos quedado con lo que nos ha contado Ángeles, un oyente que nos ha llamado... De Valencia, de Valencia. Que nos ha contado que... La Rosa al Forn. Sí, la Rosa al Forn. Que tú la has probado. Y está buenísimo. Y yo también lo he probado. Y es buenísimo. Muy bien. Vale. Y lo que no he probado es lo que hace ella, que dice que se guarda para después del postre, ella come el arroz al forn, fruta, y después se guarda la morcilla del arroz al forn para comérsela con un pan. Contundente, ¿eh? De postre. Pues a mí me parece perfecto. Me parece un planazo. A mí me parece fenomenal. Si te entras el pan con morcilla después claro, pero todo es cuestión, claro, es cuestión de la cantidad de arroz que has comido previamente. Ya. Si te has apretado un plato de arroz monumental, no te cobra, pero si te comes... Lo que pasa es que es verdad que la morcilla yo la necesito para el arroz al horno. O sea, no lo puedo apartar. Es lo que iba a decir yo. Claro, forma parte del... Que si lo quitas de la parte contratante... Claro. Pero a mí con la morcilla me pasa que solo la puedo comer con pan. O sea, no la morcilla yo sola sola. tampoco la como. Sastre, estoy hablando de la morcilla que se pone en el arroz al forno. Yo no he dicho yo Has algo. hecho. Sí. Es que nunca dice nada, pero siempre hay ruiditos. Pero date cuenta que ni le he mirado. Claro. O sea, sin No, mirarle. es porque estaba pensando en la morcilla de Burgos. Si es de Burgos, no se hace falta el arroz. Mira, Totalmente estaba escribiendo Pero guión reina. antes. Estaba escribiendo el guión antes pensando, a ver qué dice Sastre, porque en el guión pone, hablamos de las guarradas que hacemos con la comida, de lo que tal, no sé qué. De la morcilla. De la morcilla. Y estaba pensando, ¿Algo que declarar? Pero Nada. yo no calificaría de guarrada el comerse después del arroz al forno la morcilla con pan. No, por favor. No, yo guarrada no. Mira, justo estaba hablando con Pepe y yo sobre esto, que yo me pasa que de postre, bueno, lo que sea, se me ha criticado porque se me ha dicho que mi postre favorito es muy común. Hombre, es que... Así que no lo voy ni a comentar. No, porque dilo. Es una oncita de chocolate del 85% para arriba. Pero es que eso lo hace todo el mundo. Ay, pero No, yo... cuidado, tema aparte. Cuidado, muy bien el 85%. Correcto. Muy pro a 85 para arriba. 85 para abajo. Y de 85 para arriba abres un dátil, metes la onza y ya perfecto. Buena mezcla también. A mí me encanta. ¿Y el dátil con bacon? Yo de postre que lo hago mucho aquí en la radio cuando comemos es el plátano, pido plátano y lo como con pan. Claro. Que Eso esto también. el primer día que lo hice a Teres le explotó la cabeza. Bueno, igual que os explotó a vosotros cuando me puse la ¿Pero canela en las para qué? natillas. Cuando te pusiste un poquito de natilla en la canela, quieres decir. Los raritos también tenemos derecho a hablar, ¿no? Porque Tú, es que yo ¿qué de haces postre tú? a veces me tomo los palitos de cangrejo. ¿De ¡Uy, postre? qué rico! Sí, me encanta. ¡Ole, En vez de tomarlo en la ensalada, me tomo Yo soy un palo paquete seco. de palitos y me ¿Y lo encantan. mojas con chocolate? No, me las tomo así. Qué rico. Yo Buen twist. se voy a instaurar como un postre más que como aperitivo el queso.
Bueno, claro. No, pero el queso queda mejor después. Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Tú entras en un restaurante y hay un buen carro de quesos y dices qué feliz voy a ser al final de la comida. Y como final de cena, vamos. Maravilla. El queso siempre bien. Y me ha recordado Pascual Laura con lo de la ensalada. Yo tenía unos familiares que hacían una cosa un poco extraña con la ensalada, que era calentarla en el microondas. O sea, no una ensalada templada, ¿vale? O sea, no es lo típico de ensalada templada. De lechuga. Una ensalada de lechuga, tomate, tal cual. Hacerla como la hacemos todos y cuando ya la tienes en el plato, meterla al microondas. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Pues cambia de familia. Fría no les gustaría tanto. No sé, no es les... que, cariño, la ensalada fría es la gracia de la vida. Ya, chorizo con nocilla, que te apretaste el primer día que llegaste aquí y es lo más... Qué rico, también te digo. Así somos, así me habéis comprado. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No, que una parte de mi familia come la fruta media hora antes de comer. Porque unos nutricionistas les dijeron que era así. Bueno. Hay que hacer caso a los nutricionistas. Hoy por hoy. Estamos ya con la luz encendida. Vale. Esto está bien. Ha dicho, ¡buah, qué canción! Radio Verité. Bueno, yo me estaba comiendo la última cucharada del yogur. Nosotros no les importa. Perdón por haber interrumpido. No, para nada, Rayo Sergio. con cosas. Necesito tu interacción. Tienes que decirme ahora bienvenidos. Venga, bienvenidos. Bienvenidos, porque vamos a saludar a la nueva emisora. Yo no te he dado paso. Es que Sergio también, bienvenido. En la nueva radio, el presentador ya no importa. La estamos orillando un poco y... Me estáis ignorando. Perdón, Ángels, volvamos a nuestro sitio. Ana, ¿os lee el último compás? Pero que es un primer compás ¿para quién? Para la nueva emisora Radio Lebrija Cadena Ser. Gracias, Sergio. Porque queremos saludar a nuestra nueva emisora, que va a ser nuestro nexo entre Jerez y Sevilla. Así que hay que decirlo a todos los vecinos de Lebrija. Que pongan la radio. A todos aquellos que van ahora mismo por la AP4 y nos van escuchando. Vale. Así que vamos, aquí hay que estar todos los días a las 12. Así somos de majos, casi tanto como Garbiñe Muguruza, que es nuestro último compás. Ella es tenis y ahora retirada de jugar la competición, aunque no de organizarla, nos ha contado todas estas confesiones. Yo intentaba ponerme una máscara. Era muy diferente fuera de la pista. Me gustaba reírme, hablar mucho y en cierta forma notaba que iba a ser una debilidad. Somos muy raros. Yo creo que es el deporte individual también, que te hace estar muy pendiente de ti, ¿no? de tu ambiente, no quizá cansarte o hablar demasiado, protegerte también y... Mira, echo de menos ganar un punto y gritar ¡vamos! Y levantar ese puño y sacar esa garra y levantar trofeos y todas esas cosas bonitas. Pero el 99,9% es lo otro, que es lo que no echo de menos. Es el sufrimiento, es levantarte, entrenar con dolor, es entrenar, es sufrir, es que también se disfruta del sufrimiento y de trabajar duro. Pero es verdad que eso también desgasta mucho. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.